Bienvenidos a Chenecou Show. Dicen que cuando Perú se pone firme, en Chile más de uno levanta la copa. Y parece que el diputado chileno Enrique Le se tomó ese dicho muy en serio. Porque mientras el gobierno interino de José Gerí aprieta las medidas, manda militares a la frontera y reorganiza sus efectivos, en el Congreso chileno comentan todo eso como si fuera parte de un brindis entre colegas. Pero aquí se viene lo sabroso. El propio Lee reconoce que la frontera peruana no es un muro imposible. Él mismo dice que no importa cuántos militares hayan, que igual habrá migrantes que encuentren un hueco para pasar. ¿Por qué? Porque según él, Chile tiene todavía más uniformados desplegados y aún así la migración irregular sigue entrando. Básicamente deja entrever que aunque Perú hace más con menos, ni ellos ni Chile logran detener del todo el flujo. Y lo más fuerte no es eso. Lo grave es que Lee, sin ningún filtro, les dice prácticamente a los migrantes que sigan avanzando. Asegura que no deben tener miedo, que los militares peruanos no les harán nada, que la frontera es fácil de cruzar y que si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra vez sin problema. En pocas palabras, da instrucciones en vivo para entrar al Perú, una irresponsabilidad tremenda. Luego viene el reportaje completo donde el diputado suelta más detalles. Cita a autoridades peruanas como el canciller Hugo de Sela y el ministro del Interior y explica que por declaraciones del candidato José Antonio Kast, Perú decidió endurecer las acciones militares en la frontera, estado de emergencia y nuevos controles, entre ellos pedir huella dactilar para entrar por Tacna, algo que antes no se podía. Todo esto crea un escenario complicado, migrantes que quieren entrar al Perú pero no pueden avanzar, mientras Chile se queda con una cantidad enorme de personas varadas en su frontera. Cuando la periodista le pregunta si estas medidas peruanas realmente funcionan, Lee responde muy tranquilo: la frontera nunca ha sido imposible de cruzar. Dice que los que ves en día, por la noche ya cambió, que un grupo que está sentado ahí en la tarde desaparece al amanecer, y suelta algo aún más delicado. Según testimonios de los propios venezolanos, algunos policías peruanos estarían aceptando dinero para dejarlos pasar cuando cae la noche. Según él, la llegada de militares cambia un poco el ambiente, pero no será por mucho tiempo. Después vuelve a comparar, afirma que Chile tiene más personal militar que Perú y aún así su frontera tampoco es impenetrable. Concluye que solo es cuestión de tiempo para que los migrantes vuelvan a aprender los caminos y reanuden el cruce. Ahí plantea su idea central. Si Perú no reduce los incentivos que ofrece dentro del país, militarizar no va a frenar nada. Para Lee, eso es lo único que realmente lograría que los migrantes empiecen a regresar a Venezuela. Más adelante se pone aún más directo. Dice que aprecia mucho a la comunidad venezolana, pero que ellos tendrán que volver a su país para recuperar su democracia. Recuerda que llegaron a Chile pasando por Colombia, Ecuador y Perú, y que pueden regresar por la misma ruta sin mayor dificultad. Incluso afirma que entrar de manera irregular a Venezuela es sencillo, porque la zona fronteriza es un desierto, un espacio abierto sin nada que la cierre por completo. Y repite que ningún militar, ni peruano ni chileno, va a apuntarle un arma a un migrante, por eso descarta que vuelvan en vuelos humanitarios o barcos oficiales. Asegura que regresarán igual como llegaron, a pie, avanzando por rutas largas y solitarias. Para él, la vuelta de esa gente solo depende de dos cosas: que Chile deje de ofrecer beneficios que los retienen y que en Venezuela vuelva la democracia, algo que según afirma está a punto de suceder por la presión internacional que se está generando. A continuación los dejamos con este video que muestra un pequeño reportaje. Me voy a nuevamente referir lo que dicen las mismas autoridades peruanas. Es el propio canciller Hugo de Sela y las autoridades del gobierno peruano, incluyendo el ministro del Interior, que dice que, dadas las declaraciones del candidato José Antonio Kast, Perú ha tomado estas medidas extraordinarias. ¿Como cuáles? Como llevar a sus Fuerzas Armadas a la frontera mediante un decreto de estado de emergencia hace algunos días atrás dictado, y también con nuevas medidas en el control del complejo fronterizo. Nosotros normalmente cuando pasamos a Tacna no usábamos la huella dactilar, hoy día se está solicitando. Entonces, todo esto, claro, podría estarse dando al mismo tiempo. El tema es que la gente trata de irse, no puede hacerlo y nuestro país se queda con ellos ahí en la frontera. Sí, Carla, mire, la verdad es que no es infranqueable. La verdad es que las personas que usted ve durante el día, luego pasa la noche y ya no las va a ver. Es cierto que ha habido una cierta demora más en el paso, pero también es cierto, no lo digo yo, lo dicen los propios venezolanos que están apostados en la frontera, que entrada la noche, no todos, evidentemente, pero algunos funcionarios de la policía peruana están recibiendo algún incentivo económico para dejarlos pasar. Ahora, claro, cuando llegan los militares se produce una expectativa, va a ser mucho más difícil, probablemente todos pudieran pensar así. Pero recuerde que Chile tiene muchos más militares que Perú apostados en la frontera y nuestra frontera no es infranqueable. Por lo tanto, va a ser cuestión de días en que la población migrante venezolana que esté apostada en frontera se dé cuenta que existe una porosidad inmensa en la frontera para volverse a Perú y la va a ocupar.
nuevamente, aquí la pregunta es, si Perú, además de estas medidas que está adoptando, que ya las ha adoptado el gobierno de Chile, ¿cierto? De la militarización en las fronteras no es algo nuevo, pero no es una barrera para los migrantes. La barrera para los migrantes, ¿cuál va a ser? Que llegando a Perú, el gobierno peruano también disminuya los incentivos. Y entonces eso va a estimular a que esta población migrante vaya a retornar a Venezuela. Diputado, ¿y la solución definitiva? Y te tengo que contestar con toda honestidad Porque y sinceridad. La frontera es parte de, o sea, yo creo que los ciudadanos venezolanos, por los cuales tengo mucho aprecio, porque la gran mayoría de ellos viene realmente a buscar mayor bienestar, tienen que retornar a su país a recuperar la democracia. Ese migrante venezolano que llegó a Chile atravesó Colombia, Ecuador, sí, Perú y Chile. Y tendrá que volver de la misma forma a su país. Lo importante es que aproveche esta coyuntura de cierto sitio militarizado de Estados Unidos frente a Venezuela. Esperemos también que llegue pronto el término de ese régimen y que los ciudadanos venezolanos vayan a luchar y a recuperar su democracia pero ¿cómo y su entra? libertad. ¿Cómo lo hacen? Porque el riesgo ahí es quedar parado en Ecuador. No, Carla, insisto, así como llegaron a Chile, así podrían llegar fácilmente a Venezuela. Fácilmente. O sea, entrar de manera irregular a Venezuela. Es que los pasos de nuestra frontera, que yo la conozco muy bien, en la parte es un desierto, es un altiplano, es plano, en la costa es mucho más fácil todavía por el tema del clima, es muy fácil pasar de un lado para otro, es muy fácil. Y créeme que 50 militares peruanos y los otros 50 que están anunciados, 100 militares peruanos no van a ser capaces de detener la ola migratoria. Y además lo mismo que decía cuando militarizamos nosotros nuestra frontera, ningún militar, ni chileno ni peruano, le va a poner un fusil en la cabeza a ningún migrante. No es posible ni siquiera visualizar que se vayan por tierra, ni por aire, o sea, en corredores humanitarios, me refiero a buses, ni por aviones, ni por barcos, como han planteado también curiosamente algunos. Ellos van a irse como llegaron cuando sucedan dos cosas. Primero, cuando en nuestra ciudad, en nuestro país, disminuyan los incentivos y cuando en Venezuela se recupere la democracia. Y yo creo que eso está a puertas de suceder. Mientras todo esto ocurre, hay otra decisión que cambia bastante el escenario. En Arica, las autoridades ordenan que los taxistas no puedan llevar migrantes sin documentos hacia la frontera con Perú. Si lo hacen, reciben una multa y encima deben regresar con el pasajero. Obviamente, los taxistas están indignados. Dicen que ellos no tienen la obligación legal de pedir documentos y que no pueden adivinar quién tiene papeles y quién no. Esto, para Perú, mueve completamente el tablero. La ruta rápida de Arica hacia Tacna ya no es tan fácil. Sin taxis que se acerquen los migrantes a pasos clandestinos, muchos se ven obligados a buscar rutas mucho más largas como la que conecta Arica, Colchane y luego Bolivia, un camino con más controles, más horas de viaje y más peligro. En Arica, el periodista Roberto Sá muestra todo el conflicto. Taxistas frustrados, carabineros que solo sancionan a ellos, buses que bajan llenos desde Santiago y una frontera que cambia de dinámica cada día. Cuando juntas todo lo que pasa en ambos lados del límite, queda clarísima una cosa. Las medidas temporales pueden complicar un rato, pero no resuelven el problema real. Chile pone militares, prohíbe taxis, cierra caminos. Perú también pone más controles y despliega fuerzas. Pero la migración irregular se mueve, se reinventa, cambia de ruta, pero no se detiene. Es como ponerle un candado nuevo a la puerta de tu casa cuando todas las ventanas siguen abiertas. Y aunque las declaraciones del diputado chileno son polémicas, toca un punto que casi nadie quiere admitir. Mientras haya beneficios, facilidades o cualquier incentivo atractivo, siempre habrá migrantes intentando cruzar. Lo único rescatable en su propuesta de revisar esos beneficios, porque apunta directamente a la raíz del problema. A todo este caos se suma un detalle internacional. Según él, el presidente estadounidense Donald Trump estaría a punto de lograr la captura de Nicolás Maduro, lo que aceleraría el regreso voluntario de muchos venezolanos. Al final, lo que marca la diferencia no es cuántos uniformados se manden a la frontera ni cuántos caminos se cierren. Lo importante es cómo cada país se enfrenta a lo que pasa dentro de sus propias fronteras. La línea entre Chile y Perú no es una película de policías y ladrones. Es una zona viva donde cualquier decisión afecta de inmediato al otro lado. Si los gobiernos siguen tomando medidas solo para calmar el problema por un rato, lo único que harán es mover la crisis de un sitio a otro sin solucionarlo realmente y seguirá siendo un círculo vicioso. Así que les dejo una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿La crisis migratoria todavía tiene para rato? Y aquí seguiremos contándoles todo lo que ocurre en la frontera peruana para que no se pierdan nada. Apóyennos con un me gusta y suscríbanse para seguir trayendo lo más caliente de Perú, la región y sobre todo nuestro orgullo nacional, aquí en su lindo show de Cheneco Ñema Show.